Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Playoff, el programa en el que siempre nos gusta repasar toda la actualidad del baloncesto asturiano. Hoy además, como siempre, con muchos contenidos, la verdad que no nos podemos quejar porque hay mucho de lo que hablar y además cosas buenas como sobre todo esa victoria sensacional, victoria en la prórroga con remontada incluida, casi nos atreveríamos a decir que histórica, sobre todo por el hecho de la diferencia de puntos que se logró salvar y además a domicilio en casa de un rival directo como el Almansa. Hablamos, por supuesto, del triunfo obtenido por el Alimerca Oviedo Baloncesto, el tercero de esa temporada. También hubo victoria del Círculo Gijón, no hubo tanta suerte con el Corinto Gijón Basket ni con el Grupo Covadonga, pero además tenemos otros muchos contenidos de los que hablar, como siempre repaso al resto de competiciones, pero antes que nada, antes de empezar con el bacalao, al pil, vamos a saludar a nuestro compañero Julio Gutiérrez, que además está guarecido ahí en casa porque está cayendo la del pulpo ahora mismo, ¿eh? Sí, hoy parece que te ha dado por el pescado, Fran. Buenas tardes. Sí, efectivamente. Está cayendo bastante, está jarreando ahora después de un intervalo, bueno, que duró bastante tiempo por el día, que no llovió, pero, o sea, llovió por la mañana y después hubo un intervalo ahí que no, y ahora parece que vuelve a llover. Bueno, la verdad es que la previsión es de lluvia para los próximos días en general. Bueno, estamos grabando el programa a las 7:30 de la tarde del martes. Siempre me gusta poner un poco en situación a la gente para cuando se vea al colgarlo en diferido, digamos, o con el programa ya grabado, para que la gente se dé cuenta que a lo mejor estamos hablando de lluvia y mañana, no sé, hace un sol de justicia, que no creo, pero bueno, sí que la verdad que ahora está la tarde bastante fea, lo justo para estar en casa, calentín, y grabando el programa de playoff, porque hay mucho que contar y cosas, como te decía, de todo tipo, pero sobre todo cosas buenas, yo creo que unas cuantas. Julio, hablábamos de llover, lo que llovieron fueron puntos del Alimerca Oviedo Baloncesto en la recta final del partido ante el Almansa el pasado sábado. Entre los últimos 7 minutos del tiempo regular y la consiguiente prórroga, en 12 minutos, pues la verdad que un parcial tremendo. Tengo aquí las cifras, pues fíjate tú, metió 40 puntos el Oviedo en esos 12 minutos, perdía 79-61 y acabó ganando 94-101. Vamos a ir un poco, bueno, pues analizando lo que fue el partido, esa victoria 94-101, como te digo, por parte del Alimerca Oviedo Baloncesto, la tercera del equipo de Trifón Poc. Un partido que vino muy condicionado, eso sí, por la lesión gravísima de Robinson y Degen en el calentamiento. El jugador navarro, que se produjo una fractura abierta de tibia y peroné, tuvo que ser evacuado en ambulancia. En el propio calentamiento, la verdad que son acciones que nos sorprenden. Nosotros no podemos, yo la verdad que no lo vi, pero justo cuando conecté la retransmisión de VIX ya había pasado la jugada. No sé si iba a salir siquiera en la propia retransmisión, en la parte del calentamiento, pero como te digo, Julio, una lesión muy grave de un jugador más importante en la rotación del Almansa, el pívot titular, y sobre todo, bueno, me imagino que para los jugadores y el cuerpo técnico del Almansa fue un golpe anímico importante. De hecho, así lo comentaba Tino Ujidos en la rueda de prensa, y comentaba un detalle Tino Ujidos que decía que él no se había querido acercar a verlo. Bueno, hay gente que, oye, alguna gente es más sensible que otra para ese tipo de cosas y son circunstancias que no son agradables de ver, y tuvo que ser, la verdad, bastante, bueno, terrible vivir ese momento en directo, ¿no? Sí, hombre, porque, bueno, sobre todo la gente, aunque la gente del mundo del deporte suele estar acostumbrada, desgraciadamente, a ver, alguna vez en la vida le toca ver algún tipo de lesión de estas, pues evidentemente no es un plato de buen gusto. Una fractura abierta, fíjate, fractura abierta de tibia y peroné, significa que además de la fractura de los dos huesos, pues hay una herida abierta, ¿no? Por eso es el término abierto, que le da siempre un carácter más importante a la lesión, puesto que las posibilidades de infección son mayores, ¿no? Entonces, entiendo que fue en un salto, evidentemente, al caer, pues el jugador pisaría mal y se haría esa lesión que, bueno, es una lesión importante y le va a tener bastante tiempo alejado de las canchas, desgraciadamente. De hecho, fue operado sobre la marcha. Según lo llevaron al hospital, fue operado Robinson y Degen. Y como te decía, Julio, otro tema además que es llamativo, que no se suelen producir ese tipo de lesiones en el baloncesto. Fracturas abiertas es muy raro que si es muy habitual, evidentemente, esguinces, otro tipo de fracturas, pero abierta ya es que el propio término, como dices tú, ya pone los pelos de punta, ¿eh?
Sí, bueno, seguramente pues en alguno de las batidas que hizo el jugador bien para hacer un mate o bien para entrar a canasta, pues seguramente a la hora de caer, pues está claro que no hizo un apoyo adecuado del pie. El pie se le marcharía, que decimos en el argot, para algún sitio, y entonces ahí es cuando viene la fractura y la consecuencia, la consecuencia de eso, ¿no? Entonces, está claro que en el baloncesto, pues las lesiones habituales, como tú muy bien dices, pueden ser esguinces, bien sea de tobillo o rodilla. A veces hay lesiones del tendón de Aquiles también por la explosividad que a veces utilizas en alguna jugada, en algún arranque, etcétera. Las lesiones de la rodilla, cruzados, etcétera, son bastante habituales también, precisamente por ese mecanismo. En un salto caes, apoyas mal. Bueno, en este caso el jugador debió caer con todo el peso del cuerpo sobre el tobillo y eso produjo una fractura de tibia y peroné, que entiendo que es la tibia y peroné distal, es decir, en la parte más cercana a lo que es el tobillo. La verdad, mira, es que solo hablar de ello se me pone mal el cuerpo, porque son cosas complicadas de ver, como te digo, Julio, y evidentemente desearle pues una pronta recuperación y que vuelva lo más pronto posible Robinson y Dejen a las canchas de juego y que vuelva sobre todo en esa forma que tenía tan buena este año. Dime. Sí, por supuesto, animar al jugador y al equipo del Almansa, que bueno, tiene que ser una pérdida importante. Yo he visto varias fracturas de esas a lo largo de mi trayectoria profesional, que ya es amplia, y te puedo decir que, bueno, ver una situación de esas no es agradable porque en muchas ocasiones observas como lo que es tobillo-pie está completamente deformado, y entonces da una impresión bastante importante. Y bueno, el hecho de operarlo de urgencia indica básicamente que la fractura hay que intentar estabilizarla cuanto antes para evitar males mayores, ¿no? Entonces, bueno, suelen ser este tipo de lesiones de actuación evidentemente de urgencia. Bueno, Julio, vamos a pasar a hablar de lo que fue el partido en sí, porque bueno, la verdad que no todos los días pasa que un jugador se lesione en una rueda de calentamiento, pero sobre todo que pase algo así tan grave, no es habitual. Y como te decía, bueno, pues parece que ese hecho afectó al Almansa de inicio. De hecho, la Limerca cogió una ventaja de mano 4-10, se puso por delante, pero ahí vino un parcial del equipo manchego 15-2 a su favor, con Bobby Harris como principal exponente, el jugador ex del BUM 2012. Los triples impulsaron al Mansa para coger ya una ventaja de 31-20, 11 puntos, luego se ampliaba a 14, 37-23. Hubo una reacción ahí interesante, yo creo que fue como una especie de aperitivo de lo que nos iba a venir al final del partido. Además fue justo cuando se volvieron a juntar Peñarroya, Arteaga, Zorir, y el Alimerca consiguió rebajar a 8 puntos, 45-37, que fue con lo que se llegó al descanso. En el tercer cuarto, de nuevo los triples volvieron a hacer que el Almansa se fuera en el marcador ante una Limerca que volvía a recordarnos al partido de Valladolid, a partidos de otras jornadas con bastantes carencias, ¿no? Bastante blandito en defensa, con pocas soluciones en ataque, con malos porcentajes de tiro. Bueno, parecía que el partido estaba casi sentenciado y ese llega al 79-61 cuando quedan 7-28 para el final. Muchos de nosotros, yo creo que la inmensa mayoría, ya pensábamos que el partido estaba perdido, hay que ser así de honesto. Y bueno, ahí consigue el Alimerca con jugadores como Crouch, Zorir, Chuso González, Domenech, juntó ese bloque, digamos, y con el Almansa yo creo que se relajó un poquito, dio el partido un poco por encarrilado, y cuando se dio cuenta, el Alimerca se había puesto a 5 puntos con un triple de Romeo Crouch. Luego Arteaga llegó a poner el equipo a un punto con el 82-81. Hubo un triple de Harris para el 85-81. Luego vino un triple de Romeo Crouch y 2 tiros libres de Cesne. Por cierto, de una jugada muy importante porque hubo rebote ofensivo del jugador sueco ya en el último minuto. Se empata 86 y ahí ya no se movió el marcador en el tiempo reglamentario. En los últimos ataques, el primero tuvo el Almansa un ataque que llegó a tener 2 lanzamientos, ninguno entró. Luego, la última posesión del Oviedo Baloncesto fue de Romeo Crouch, que la verdad que se hizo un lío, cogió el balón, él yo me lo guiso, yo me lo como, y se metió en la boca del lobo. Al final no sacó nada positivo y tuvo un último ataque el equipo local, el Almansa, en el que Harris se jugó un triple y no entró. Nos íbamos a la prórroga con el 86-86, estoy haciendo un poco el resumen del partido, luego
comentaremos más cosas, evidentemente. Y eso sí, en la prórroga, el Oviedo pasó como un ciclón, sobre todo con Þórir Þorbjarnarson, que se fue a los 12 puntos en la prórroga, el islandés. Llegó a ponerse el Oviedo 10 puntos arriba. Ahí hubo un amago de reacción del Almansa que bajó a 94-99, pero bueno, al final el Alimerca sí que pudo asegurar la victoria. Luego, como te digo, vamos a seguir comentando cosas del partido, pero ¿qué valoración haces de lo que fue el desarrollo del partido? Luego hablaremos de otras consideraciones, pero lo que fue el desarrollo del partido, que yo he resumido un poco largamente porque había mucho que comentar, ¿cómo lo viste tú en directo, Julio? Bueno, yo lo resumiría en 3 puntos básicamente, ¿no? Primero, no estoy de acuerdo con Tino Gidos porque en la lesión de su jugador, evidentemente, no pareció que les hiciera mucha mella durante 35 o 33 minutos de partido. Evidentemente, si no, no hubieran cogido esa ventaja. Sí les pudo hacer mella cuando lo vio, bueno, digamos que se echó encima del Almansa, pues ahí igual, como digo muchas veces, salieron todos los fantasmas a flote. Y luego, 2 reflexiones respecto al Oviedo. El Oviedo estuvo bastante mal durante 33 minutos y estuvo francamente bien los otros 12 minutos, los 7 restantes de partido y los 5 de la prórroga, ¿no? Yo ahí diría que quizá fueron de los mejores minutos de la temporada, evidentemente. ¿Por qué se llegó a eso? Pues probablemente el Almansa se vio ganador, como lo vimos todos, porque todos los que estábamos viendo el partido consideramos que era muy difícil remontar en esos 7 minutos 28, pues 18 puntos de ventaja y sobre todo con las sensaciones que había en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues sumas que el Oviedo consiguió varios puntos seguidos, el Almansa falló varios ataques y perdió varios balones y entonces al final cuando un equipo viene de menos a más y el otro equipo se queda bloqueado y al final pues evidentemente se produjo la victoria, ¿no? Pero la verdad es que en condiciones normales esa victoria hubiera sido difícil. Bueno, mérito también del OCB de, bueno, no haberse ido nunca del todo del partido, porque si se hubiera ido del todo, por mucho que hubiera hecho, no se hubiera podido remontar. Y bueno, pues en ese sentido ya te digo, un poco de luces y sombras, pero bueno, esos, digamos, 12 minutos finales, la verdad es que fueron de lo mejor de la temporada. Julio, como tú bien dices, el partido estaba muy encarrilado para el equipo manchego. Cuando estábamos viendo el partido en directo y que íbamos comentando con mensajes, también con otros amigos, bueno, yo llegué a comentarte que, digo, esto, vamos, hubo un momento que parecía que el Alimerca iba a remontar. De hecho, llegó a ponerse por delante en el tiempo reglamentario durante un breve instante. Y dije, bueno, estos el Almansa están totalmente encogidos ya, con el brazo encogido, porque es cuando ves que el equipo rival te está, no solo te comió toda la diferencia que tenía, sino que se llega a poner por delante, que es cuando se hace una remontada buena, ¿no? En el sentido académico del baloncesto es cuando te pones por delante. Y una vez ya llegados a la prórroga, yo te lo dije que para mí esto nos lo llevamos porque el Almansa tenía que estar con la moral por los suelos. Y de hecho se vio así, que ya no metían nada. Además, el Alimerca hizo unos minutos sensacionales y sobre todo yo destacaría, hay que poner las cosas en su justa medida. Igual que dijimos que había habido pues eso, una fase del partido, pues la verdad, bastante mala, ¿no? De juego. Ahí estaban esa diferencia adversa y ese partido casi perdido. Pero yo destacaría que el Alimerca siempre tuvo fe. Otro equipo se hubiera dejado ir y hubiera dado el partido por perdido. Incluso se podía haber caído por una diferencia de 15, 20 puntos que sería complicada de remontar a la hora de tener en cuenta el average entre ambos equipos. Pero el equipo de Trifon Pop supo pelear, creérselo, luchar hasta el final y ir limando esa ventaja y meterse ya en el final del tiempo reglamentario por la victoria y luego mantenerse firme contra las posibles reacciones del Almansa. Acuérdate que, fíjate, cuando estábamos 82-81, Harris mete un triple, se van 4 arriba otra vez, que a veces cuesta más. Una vez que te acercas, cuando te metes ese triple, te hunde bastante un poco moralmente, ¿no? Porque dices tú, caramba, remonté 17 puntos y ya estoy otra vez 4 abajo. Y no quedaba mucho, no tengo ahora aquí la referencia. Mira, 2.50 te quedaban cuando íbamos 4 abajo. Ya es que en los últimos minutos hubo un parcial tan solo de 1-5, hubo muy poca anotación. Pero como te digo, hay que, bueno, quitarse el sombrero a lo que hizo el otro día el Alimerca Oviedo Baloncesto, que como yo decía antes en la introducción del programa,
posiblemente haya sido una de las remontadas más heroicas de las que hemos visto en los 10 años que llevan en la categoría. Sí, posiblemente porque, ya te digo, y además jugando fuera de casa, porque muchas de las remontadas que nosotros hemos vivido han sido en Pumarín, casi todas, o muchas de ellas, y bueno, pues esta vez era fuera de casa, ¿no? Yo no las tenía todas conmigo en la prórroga por una razón, porque el Oviedo tuvo la posibilidad de ganar y efectivamente, como tú muy bien dijiste antes, Romeo Crouch se empeñó en resolver el solo, resolver por su cuenta, se metió ahí en la zona, le pusieron un medio tapón y acabó perdiendo el balón, ¿no? Hombre, desde el momento que el Oviedo llega a la prórroga, yo tenía miedo por esa jugada, aunque sí es verdad que el que tenía que venir de capa caída estaba claro, era el Almansa, y ahí fue donde yo creo que sí se notó. Al final salieron todos los fantasmas a flote, el fantasma de la remontada y el fantasma de la lesión del jugador. Y entonces, bueno, en la prórroga, la verdad es que el Oviedo baloncesto, la Limerca Oviedo o sea, jugó francamente bien y cogió una ventaja bastante rápida y luego ya era muy difícil para la Almansa poder remontar ese tanteador que, bueno, yo creo que al final les pesó como una losa. Julio, varios datos estadísticos. En rebotes ganamos la batalla 28-33. Creo que es una excelente noticia. Evidentemente, también ahí influyó la baja de Idegen en el equipo manchego. Y luego, a nivel estadístico, el máximo encestador del Oviedo Baloncesto fue Romeo Crouch, con 20 puntos, precisamente. Zoriz Zorbjarnason, que ahora vamos a hablar de él, 19 puntos, incluyendo un 7 de 9 en tiros de campo y 7 rebotes. ¿Qué te voy a decir de Oliver Arteaga, que hizo 17 puntos, 10 rebotes, 35 de valoración? De hecho, está en el quinteto ideal de la semana en la Leboro. Craig Lecesne, 13 puntos y Chuso González con 8. Por parte del Almansa, Bobby Harris, el mejor, con 19 puntos, con 4 de 6 en triples. Uno de los dos que falló fue el último lanzamiento. Eso suele pasar. Javi Menéndez, el asturiano, que hizo un gran partido, 12 puntos, 5 rebotes. Sobre todo en el primer tiempo nos hizo casi un hijo de madera. Y Jaime Fernández, otro jugador interior, el ala pivot zaragozano, 11 puntos, los máximos anotadores del Almansa. Julio, coméntame o háblame del partido de Zoriz Zorbjarnason, que la verdad, es un jugador que lo comentábamos otras semanas, que yo creo que hay que intentar sacarle todo el provecho a este internacional islandés, que, bueno, lleva, creo que son 3-4 partidos con el Oviedo, creo que, si no me falla la memoria, 3, y la verdad que vale, el día de Valladolid estuvo un poco más flojo, pero ya nos gustó mucho en... No, este es el cuarto partido. Debutó contra Coruña. Debutó contra Coruña. Jugó en Coruña, jugó en Melilla. Ahí nos dio muy buena impresión. El día de Valladolid estuvo un poco más flojo, pero explotó, sobre todo en la prórroga ante Almansa. Y la verdad que yo creo que va a ser un jugador que va a ir subiendo enteros según pasen las jornadas. Sí, yo creo que es un jugador que va claramente a más. Yo creo que es un jugador que, bueno, que aporta muchas cosas al equipo, no solamente puntos. En un momento determinado puede aportar dirección de equipo jugando como base, subiendo el balón, penetrando a canasta. Bueno, yo creo que es un jugador muy completo y, bueno, la pena es que hasta ahora se le pudo disfrutar en pocos partidos por el tema de la lesión que tuvo, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que va a ser francamente importante, de los más importantes probablemente en la plantilla del Alimerca Oviedo, y la verdad es que sí, es un jugador que tiene muy buena pinta. ¿Qué podemos decir de Oliver Arteaga, Julio? Va a cumplir 40 años en enero, viene de ser prácticamente el jugador más fiable de la plantilla jornada tras jornada, pero es que el día de Almansa se nos va al 35 de valoración y bueno, en esa remontada fue clave y en la prórroga también para contribuir a la victoria del equipo betense. Pues yo creo que si tuviera un sombrero ahora aquí mismo me lo quitaría, ¿no? Porque un jugador como Oliver Arteaga, sí, un sombrero, fuera cordobés o fuera un bombín o el tipo de sombrero o una ranchera. Una chapela también incluso. Una chapela también, me lo quitaría, porque ya te digo, yo creo que es un modelo a seguir. Yo creo que esta temporada está todavía mejor que la temporada pasada, cosa que ya era complicada porque todos los años hace muy buenas temporadas. Yo creo que Oliver Arteaga es el gran buque insignia del Alimerca Oviedo de las últimas temporadas. Evidentemente en el equipo ha habido otros, pero ahora le toca a él ese papel y lo está cumpliendo a la perfección, ¿no? Yo creo que tanto dentro como me consta que fuera de la cancha es un auténtico maestro y, bueno, pues nada, solamente quitarnos el sombrero ante él
y esperar que siga haciendo este tipo de partidos. Yo creo que él incluso en la parte final, bastante final de su carrera deportiva, y yo creo que está disfrutando. Yo creo que se le ve que disfruta y, bueno, pues, oye, si tiene que seguir, ojalá pueda seguir, porque tener un jugador de estas características, yo creo que para cualquier equipo es un auténtico lujo. Mira, lo de Chapela me hubiera venido muy bien si fuéramos a jugar ahora contra Alicante, porque hablaríamos luego de Adrián Chapela, pero es para la siguiente jornada. Ahí Claro, un no, poco, ahí me la falló un Chapela poco. sería más bien cuando juegues contra el Juaristi. También, o el Guipúzcoa, que nos toca el día después de Reyes. Julio, Chapela, Paqui, pues. Julio, la reacción es un hecho. De los últimos 4 partidos, 3 victorias para el Imerca Oviedo Baloncesto. El día de victoria ante Coruña, que yo creo que fue el mejor partido de largo de la temporada. Luego la victoria en Melilla. Se dio un paso atrás el día que se jugó en Valladolid, ante Valladolid en casa, porque la verdad que no se cayó sin plantear demasiada oposición al equipo pucelano, pero se ha ganado Almansa. Además, se han ganado 2 partidos fuera de esos 3, que curiosamente siempre hablamos del efecto Pumarín, pero se han ganado más partidos fuera de momento que en casa, y ante 2 rivales directos como Melilla y Almansa, con el doble valor, digamos, que tienen esos triunfos. Podemos decir que el equipo ya sí que ha mostrado esa capacidad de reacción o esa transformación, o hay que esperar todavía alguna jornada más para ver si el efecto digamos, remontada, se prolonga en el tiempo, o ha sido un poco, o queda un poco difuminado con los próximos resultados. Bueno, realmente reacción se ha producido, ¿no? Porque si de los últimos 4 partidos ganas 3, evidentemente hay una reacción. Lo que pasa es que ahora hay que seguir, porque, claro, ahora mismo el balance del equipo es todavía bastante malo, ¿no? Es 3 victorias, 8 derrotas, y lógicamente es mucho mejor si lo comparas con donde estaba el equipo hace un mes, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay que seguir, porque hay que sacar la cabeza definitivamente del descenso y empezar a ganar más partidos para ir más desahogado, ¿no? Puesto que la primera parte, digamos, de la primera vuelta ha sido bastante caótica, pues ahora hay que intentar revertir eso, y la única forma o la mejor forma de hacerlo es ganando partidos. De hecho, el sábado yo creo que hay un partido absolutamente trascendental contra el Orense. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que, evidentemente, el equipo muestra otra cara. Sobre todo, ya el mejor ejemplo es el día de Almansa, un partido que estaba prácticamente sentenciado, y que el equipo no solo, mira, aunque lo hubiera perdido, es más, aunque no hubiera ni forzado la prórroga, aunque hubiera caído por 3 o 4 puntos, hubiera ya dado una demostración de mejora, ¿no? Porque ese partido, a lo mejor, pues hace un mes se hubiera perdido pues por 20 puntos. Evidentemente, el equipo es otro. Se siguen ajustando las piezas. Ahora hablaremos de las últimas novedades de plantilla, porque hay bastantes, las que se han producido entre el domingo y el lunes. Y bueno, parece que ya la plantilla va tomando forma, esa forma que se quería, bueno, en verano se supone. Julio, otro tema, que, digamos, una pequeña parte negativa, otro partido muy gris de Nigel Pruitt. Sí, la verdad es que el hombre me preocupa, porque además no solamente es que esté desacertado, yo lo veo también, parece como a veces está como cabizbajo, ¿no? Y debe estar el hombre... Incluso el otro día comentábamos, perdona que te corte, una jugada en la que renuncia a entrar en una jugada por la línea de fondo, y renuncia a hacer una entrada a canasta, se frena, busca un pase. Es que yo creo que el hombre está un poco bajo de moral, y porque precisamente ahora la confianza no debe ser lo que más le sobra, porque no le están saliendo las cosas, ¿no? Hombre, espero siempre lo mejor de Nigel Pruitt, que yo creo que fue uno de los fichajes importantes, de uno de los pilares que se habían fichado a principio de temporada, y sobre todo lo espero por él, ¿no? Porque, bueno, parece una persona bastante implicada en el equipo. El día que se consiguió la victoria en Orense, recuerdo perfectamente que estaba allí donde la puerta, al final del pasillo por donde Contra salen Coruña, los jugadores. contra Coruña, Julio, no contra Orense, contra Coruña. Perdón, contra Coruña, que ya me lío con los partidos próximos. Y lo vi venir, o sea, con una gran alegría y casi dando gritos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, espero realmente que el jugador reaccione, porque, bueno, el equipo también, evidentemente, lo necesita él para sí mismo, y lo necesita, por supuesto, el equipo. Mira, eso se cura pues metiendo a lo mejor 15 o 16 puntos ante Orense,
y haciendo un partidazo y colaborando a la victoria de la Limerca el próximo sábado. Julio, vamos a repasar el resto de resultados de esta jornada, pues luego volveremos a hablar del OCB, porque hay bastantes noticias, como te decía, pero vamos con los resultados de esta última jornada, la 11ª. Burgos 73, Cáceres 63, Valladolid 68, Alicante 52, resultado que me sorprendió bastante por la diferencia y sobre todo que Alicante solo metiera 52 puntos ante el equipo de Paco García. Melilla 63, Andorra 85, un partido que le costó a la Andorra en el primer tiempo, pero acabó sacando el rodillo, como suele ser habitual. Coruña 68, Guipúzcoa 81, se demuestra que Coruña no está haciendo una temporada nada buena, de hecho está fuera de playoff a día de hoy. Estudiantes 77, Castellón 52, Lleida 91, Cantabria 79, Ourense 66, Palencia 82, Palencia que sigue haciendo un auténtico temporadón. Y en el duelo, digamos, de modestos, Juaristi 67, Albacete 76. Comentaba un poco si te sorprende el resultado. Por cierto, quitando el partido nuestro del Oviedo, mira, estoy fijándome que la diferencia más corta que hubo fueron los 9 puntos del Albacete ante Juaristi y hubo bastantes resultados disparejos, un poco en la línea que hemos comentado toda la temporada, que no está viendo muchos partidos igualados como otros años. Sí, bueno, yo creo que destacar que los favoritos, no falló ni uno. Ganaron, ¿qué? ¿Perdón? Que no falló ni uno. No, exacto. Hombre, yo creo que el Burgos sigue dando muestras de problemas porque, bueno, ganó Cáceres, pero tampoco ganó muy sobrado. Evidentemente, lo que tú decías, el Andorra la primera parte, el partido iba igualado en Melilla, pero luego la segunda parte ya no hubo color. El Estudiantes ganó a Castellón. Por cierto, esta semana hubo una noticia luctuosa, que es el fallecimiento de Imanol Rementería, que fue un pivo clásico de los 80, que militó en equipos madrileños, entre ellos varias temporadas en el Estudiantes. John Rementería, Julio. John Rementería. John Rementería. Imanol, dijiste. Imanol, va. Es que ya a veces se me van los nombres. Tengo tantos en la cabeza. Bien, y luego, no, pero yo creo que era John Imanol Rementería. Sí, puede ser, pero Rementería, para todos los que sean amantes del baloncesto, Rementería, que se acordarán perfectamente del jugador. Y luego me sorprendió que los Juaristi perdiera en casa con el Albacete, porque, bueno, yo consideraba que el Juaristi, por lo menos la temporada pasada, donde hizo su gran temporada, fue precisamente en propio domicilio, pero este año parece que las cosas no vienen igual y parece que el equipo vasco pues va a tener más problemas de cara a la salvación. En ese sentido, Julio, el Juaristi era un partido muy importante para ellos porque, claro, esa derrota ahora les ha descolgado, solo llevan una victoria, precisamente la que logró ante la Limerca Oviedo Baloncesto, una clasificación en la que siguen en cabeza Andorra y Palencia con 10 victorias y una derrota, con 8-3 están Valladolid, Estudiantes, Burgos y Lleida, 6 victorias para Guipúzcoa, Alicante y Cantabria, con 5 Coruña, ya fuera del playoff, como te digo, con 4 Castellón y Almansa, con 3 ya un grupo de 5 equipos, donde están Melilla, Albacete, Cáceres, Ourense y Alimerca Oviedo Baloncesto. Fíjate tú, además, de esos 5, uno de ellos es el rival del OCB el próximo sábado, y con una victoria, como te decía, colista, el Juaristi. Vamos con noticias del equipo del OCB, Julio, porque en ese partido del sábado, se terminaba el contrato de Aleksandar Andrejević, del pívot serbio. Era un contrato de 2 meses. El domingo se anunció pues la finalización de ese contrato y que no se renovaba su contrato temporal. Se va con un balance de 8 partidos jugados con el OCB, unas medias de 3,8 puntos, 2,3 rebotes. Y bueno, el papel que ha jugado lo hemos comentado ya en muchas semanas, no vamos a volver a incidir en él. Pero bueno, era de esperar y era casi lógico que se buscase un relevo y que viniera un jugador de otras características y que tenga más relevancia en el juego del equipo de Trifón. También el lunes se producía la renovación de Marc Peñarroya hasta final de temporada. También una noticia esperada o deseada por todos, después de esos 2 contratos de un mes. De momento lleva 8 partidos jugados con el equipo, ha promediado 7,3 puntos, 3,6 asistencias y evidentemente se ha hecho con el puesto de base titular. Es un jugador a día de hoy, yo creo, fundamental en la estructura del equipo de Trifón POC. Y ahora vamos con el fichaje
de Clevon Brown, el jugador comentábamos la semana pasada que yo tenía ahí como la intuición de que podía tener ya algo mirado el OCB una vez que terminase el contrato de Andrijevic, y comentabas tú también que a lo mejor por respeto al jugador serbio no se iba a hacer público ese fichaje hasta que llegase el momento de cortar a Andrijevic, y la verdad que bueno, dimos en el clavo en ese sentido. Clevon Brown, un jugador que esperemos que ya esté disponible, evidentemente, para el partido del sábado ante Orense. Estamos hablando de un ala pivot o pivot, puede jugar en ambas posiciones. Estadounidense, 24 años, 203. Se formó en las universidades de Vanderbilt desde el año 2016-17 hasta la temporada 2021. Luego también en Florida International, en la segunda división australiana y en el Trepča Kosovo ha jugado a nivel profesional. O sea, ha estado hasta el Florida International, estuvo hasta la temporada, 21-22 en Florida International, y este año ha jugado en la segunda división australiana, como te digo, y en el Trepča de Kosovo, donde promedió 4,9 puntos y 4,4 rebotes en su primera experiencia en Europa. Bueno, Julio, he hablado mucho seguido. Coméntame un poco estas noticias y sobre todo el fichaje de Clevon Brown, de ese pívot que viene pues a reforzar el juego interior del OCB. Bueno, hoy precisamente leía una entrevista de Brown y bueno, en la Nueva España y bueno, el jugador parece que viene con muy buena disposición, es un jugador muy físico, o sea, con un físico que impone, ¿no? Y bueno, pues es un jugador bueno, que comentaba que, bueno, lo mismo le da a jugar de 4 que de 5. Lógicamente, la posición que necesita cubrir el Alimer Cabildo más perentoriamente es la de 5, ¿no? Porque la de 4, pues yo creo que ya tiene mimbres ahí. Pero bueno, si es un jugador polivalente que puede ocupar en un momento determinado las dos posiciones, pues estupendo, ¿no? Y luego, bueno, veremos, yo estoy seguro que va a estar dispuesto para el partido del sábado y ya en ese momento pues ya podremos observar un poquitín las prestaciones de este jugador, ¿no? Lo de Marc Peñarroya me parece muy bueno, es decir, ha completado unos partidos absolutamente sensacionales formando una gran sociedad con Oliver Arteaga, ¿no? Y yo creo que se ha ganado perfectamente la renovación durante toda la temporada. Y bueno, del tema de Andrijevic, pues yo creo que el hombre, dentro de su limitación o dentro de sus características, ha cumplido bastante bien en el Alimer Cabildo. Lo que pasa es que, claro, el equipo betense necesitaba otras prestaciones y por eso se cambia un poquitín el jugador, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que yo guardaré un buen recuerdo de Andrijevic porque ya te digo, el hombre se molestó y el hombre, bueno, hizo lo que pudo dentro de lo que pudo. Bueno, Julio, hablando de Clevon Brown, mira, yo quizás esos números ante bueno, la Liga Kosovar no son muy llamativos, casi 5 puntos y poco más de 4 rebotes, pero mira, me quedo en la temporada 19-20 con Vanderbilt, estuvo en 9,6 rebotes, ya son unos números mucho más interesantes, y en su última temporada universitaria en el Florida International, 8,5 rebotes. Bueno, yo creo que son ya números pues a considerar. Es un jugador físico, quizás algún aficionado diga, bueno, mide 2,03, todos pensábamos que se iba a fichar un jugador más grande. Bueno, a veces jugadores de 2 metros pelados y son 5 puros y jugadores rocosos que no hay quien los mueva. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Clan Ski, jugando en Murcia, en Orense, y promediaba a lo mejor 15 rebotes por partido y era una auténtica roca. Hombre, ojalá llegase a la mitad de lo que fue Clan Ski, el bueno de Clevon Brown, pero el hecho de que mida pocos centímetros, digamos, comparado con los gigantes que hay de 7 pies en la categoría, no es obvio para que pueda ser un buen rebotador y un jugador intimidador físicamente. No, por supuesto, porque además el físico lo tiene, con lo cual ya sabemos la explosividad que tienen normalmente los jugadores americanos en ese sentido, y a lo mejor tienes un jugador de 2,03, pero tiene una envergadura de un jugador de 2,12 o 2,14, ¿no? Puede suceder perfectamente. Parece un jugador bastante atlético, que puede ayudar, yo creo que mucho en el rebote, y bueno, veremos un poquitín las prestaciones. Evidentemente yo tengo, bueno, puestas bastantes esperanzas en ese sentido. Y bueno, ya a partir del fin de semana, pues yo creo que ya podremos intuir por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Así es, Julio. Mira, vamos a hablar, si te parece, del próximo partido, sábado 6:30,
Polideportivo Pumarín, Alimerca Oviedo Baloncesto, Club Ourense Baloncesto. Como te digo, un equipo que está a igualdad de victorias en la clasificación, 3 victorias, 8 derrotas, recién ascendido, recordemos, dirigido por Guillermo Arenas, vuelve Guillermo Arenas a Pumarín, ya estuvo en su momento varias veces cuando entrenaba en Huesca, incluso con el BUM 2012 jugando en un partido de la Copa Principado. Un Orense que, bueno, no está yendo muy bien la temporada para el equipo gallego. A principio de temporada se marchaba, bueno, pues el mecenas o el magnate que tenían ahí para poner pasta. Ha habido ahí, bueno, pues bastante movida en ese sentido. Les está costando un poquitín coger el ritmo de juego. Y bueno, no, incluso ha habido rumores de que si volvería Gonzalo García de Vitoria en lugar de Guillermo Arenas al banquillo orensano. Luego vamos a analizar un poco la plantilla del Orense, pero bueno, en una primera impresión, ¿cómo ves ese partido, Julio? Bueno, pues yo espero que si vamos, a ver cómo digo esto. Por supuesto, yo quiero que gane el Alimerca Oviedo, pero claro, en el banquillo rival hay una persona que yo creo que ha sido bastante importante también en la historia deportiva del Oviedo Baloncesto, ¿no? Entonces, claro, puede darse el caso de que una derrota en Oviedo pudiera precipitar la salida de Guillermo Arenas del Orense, ¿no? Porque no sé cómo están las cosas en ese sentido, pero bueno, ya ha habido rum, ¿no? Bueno, yo lo que espero es que evidentemente el Alimerca Oviedo gane el partido del sábado bueno, eso no suponga la salida de Guillermo Arenas, que bueno, nos ha hecho vivir en Pumarín con el Alimerca Oviedo pues partidos y victorias casi imposibles, ¿no? Entonces, bueno, conjugar las dos cosas igual es complicado, pero bueno, yo evidentemente tengo que velar por lo nuestro y bueno, estimando mucho a Guillermo Arenas, que creo que ha hecho una labor, ya te digo, impagable en el Alimerca Oviedo, pues deseo que el equipo ovetense gane el partido del sábado y bueno, se salga del descenso, ¿no? Porque en caso de ganar, evidentemente, yo creo que casi seguro que se va a salir del descenso. Sí, yo creo que una victoria del Alimerca combinada con el resto de resultados es fácil que alguno de los equipos que está con 3 victorias pierda y entonces te permitiría ahí sí salir del descenso pues por primera vez en lo que íbamos de temporada. Guillermo Arenas, que recordemos que fue el entrenador que nos ascendió del Lef Plata al Lef Oro y que estuvo las 2 primeras temporadas en la categoría dorada con el OCB. Julio, resto de jornada, bueno, vamos a antes que nada a comentar un poquito la plantilla de este equipo del Club Ourense Baloncesto. De bases tenemos al joven Josep Fermí Cera, tenemos también al lituano veterano ya y jugador ya con caché Augustas Pechukevicius y también a el jugador estadounidense Chas Williams, que no está terminando de funcionar muy bien, un jugador además con experiencia. De escoltas Ferran Ventura y el croata Fran Pilepic, todo un buen anotador. Aleros tenemos a José Nogués y también, ojo a este escolta, jugador de San Kitts and Nevis, caribeño, Sean Willett, uno de los máximos encestadores de Orense. Luego, a la pivots, tendríamos a Stoyan Jurovski, que sonó en el verano para Oviedo, jugador macedonio. También a Paco del Águila. Y por dentro, otro jugador importante, el jugador de Níger, Seydou Abubakar Hima, jugador que está siendo también pues, bastante base en la estructura del equipo de Guillermo Arenas. Por supuesto, el bosnio Fairudin Manigafic. Ojo que este jugador es el máximo encestador por porcentaje del equipo orensano, jugador bosnio. Y el otro pívot que tenemos, que a ver si encuentro por aquí el dato, bueno, es el argentino, el joven Tomás Chapero. Por cierto, Manigafic, el jugador bosnio, como te digo, pues mira tú qué medias lleva. Estamos hablando que se mueve en 14,7 puntos, 4,7 rebotes. Bueno, un jugador a tener en cuenta en ese partido del sábado. Bueno, la plantilla del Orense tiene varios jugadores conocidos, con experiencia y jugadores que, bueno, que está claro que te pueden poner en problemas. Lógicamente, el Alimerca ahora viene en buena dinámica, el Orense no viene en tan buena dinámica, entonces jugando en casa hay que ganar ese partido como sea porque es el que te puede ya, bueno, hacer ver la clasificación de otra manera y terminar de llenar la confianza de los jugadores, ¿no? Digo, del Alimerca Oviedo. Entonces, sí es verdad que, ya te digo, que el Orense tiene jugadores conocidos, pero bueno,
en cualquier caso, jugando en casa y en función de la dinámica que trae un equipo y el otro, yo creo que la victoria debería quedarse en Pumarín. Resto de la jornada, Julio, para el viernes, Albacete-Lleida, Cáceres-Juaristi, otro duelo como siempre hay alguno de la zona baja. También viernes, Alicante-Almansa y Castellón-Coruña y Palencia-Burgos. Tenemos muchos partidos, ojo a ese partidazo, Palencia-Burgos, derbi castellano-leonés. Sábado, aparte del partido nuestro, tenemos Andorra-Valladolid, otro interesante partido, y Cantabria-Estudiantes, y el domingo Guipúzcoa-Melilla. Terminamos de foro, que llevamos 40 minutos de programa y nos queda todavía mucho de lo que hablar, Julio. Pasamos a dar una pequeña semblanza de la Lez Plata. Siguen pasando las jornadas, ya llevamos 10 partidos jugados. En la conferencia esto parece la NBA, triple empate en cabeza entre Prat, Menorca y Benicarló con 8 victorias, 2 derrotas, y triple empate a continuación con 7-3 entre el filial de Gran Canaria, el San Antonio Ibiza y el Palma. Y en la conferencia oeste, el Tizona, que no levanta el pie del acelerador, 10-0, sigue invicto, 8-2 para Algeciras y Calavijo, 7-3 Sornoza y Navarra a continuación. Bueno, como siempre decimos en la Lez Plata, Julio, es una competición en la que hay muchos candidatos al ascenso. Recordamos que hay 3 plazas, evidentemente, de ascenso. Y bueno, hemos nombrado ya hay 11 equipos que, bueno, que más que menos, todos pueden tener sus opciones llegado a la hora de la verdad. Hombre, parece que está más igualada la conferencia este que la oeste, ¿no? Porque, de hecho, en la conferencia este, pues hay triple empate en cabeza y triple empate para la segunda posición, ¿no? Entonces, luego el otro, la conferencia oeste, a mí me preocupa el tema del Tizona, porque lleva una carrera tan inmaculada que cuando sucede eso, al final, desgraciadamente, cuando llegan los momentos calientes, suele pasar lo peor. Es imposible mantener ese nivel. Y yo creo que el nivel importante hay que mantenerlo, lógicamente tienes que mantener un nivel importante desde el principio, pero sobre todo el más importante en los momentos calientes de la temporada. Y me temo que a esos momentos calientes de la temporada el Tizona no va a llegar en las mejores condiciones. Bueno, veremos. Hay equipos que sí lo han conseguido, pero claro, es verdad que en ligas ya tan competitivas cuesta mantener. Yo me acuerdo un año que el Marín estaba en Liga EVA y subió invicto, ganó pero ningún partido ni en la liga regular ni en la fase de ascenso. Pero claro, en Liga EVA tenía un equipazo y bueno, ahí sí es más fácil a lo mejor conseguir una proeza de este calibre. Y luego hay otro tema, el Tizona está invicto en la conferencia oeste, a lo mejor la fuerte es la este. Y sí, a lo mejor cuando vengan los cruces, claro, posiblemente la este pase factura. Veremos lo que pasa. Lo que sí está claro es que la conferencia este tiene 6 equipos metidos en una victoria. Entre los que tienen 8 y 7 hay un grupo de 6 equipos y claro, cualquier cosa puede pasar. Julio, pasamos a Liga EVA. Fin de semana con una victoria y 2 derrotas para los equipos gijoneses. Partido que se jugó el sábado a las 8, Círculo Gijón 98, Santo Domingo Betanzos 63, victoria muy amplia del Círculo Gijón, la 6ª consecutiva del equipo de Nacho Galán. Hasta el descanso el Santo Domingo aguantó como pudo el vendaval, 49-41, pero luego ya la gasolina se le terminó al equipo coruñés. El Círculo fue un ciclón, como está siendo en las últimas jornadas, un Círculo que lleva varios partidos moviéndose en torno al 50% en triples y encima metiendo muchos y lanzando muchos. Claro, si tienes poderío interior y encima metes el 50% prácticamente de los triples, mira, el pasado sábado hizo un 13 de 26 en triples el equipo gijonés. Luego hubo 19 pérdidas del Santo Domingo Betanzos, pues evidentemente con esas cifras no podía darse otra cosa que una victoria del equipo geométrico, Julio. Sí, bueno, yo creo que la superioridad fue manifiesta, sobre todo en esa segunda parte, pero bueno, ya habíamos apostado en la quiniela que hicimos antes de los partidos que el Círculo tenía más opciones de ganar y al final yo creo que se demostró claramente. Y mira, a nivel anotador, por cierto, volvió Milo Vukcevic tras su breve lesión, 16.6 rebotes para el bosnio, pero para el montenegrino, el bosnio Sandro Gasic, que metió 18 puntos con 4 de 5 en triples, 5 asistencias. Luego Mamadou Diagne, 14 puntos, 7 rebotes. Samu Barros, 14 puntos, 3 de 5 en triples. Y Alex Navas, 12 puntos. Estamos hablando de 5 jugadores con 12 puntos o más. En el Santo Domingo, los mejores, Guillermo Pereiro, 14 puntos. El veterano
Marcos Rozas, que anda sobre los 40 años también, 13 puntos, 6 rebotes. Dani Martín, 11 puntos. Y Jorge Abelleira, 10. Decepcionó el pivote americano Joseph Smoyer, que fue anulado por el juego interior del círculo. Y como te digo, el cuadro geométrico que suma ya su 6ª victoria consecutiva. Por otra parte, donde ya no hubo tanta fortuna, fue para el Corinto Gijón Basket, que perdió 59-50 en Porriño, un partido en el que no pudo estar Juan Fran Arias, que estaba concentrado con la selección sub-15, selección española, nos referimos. Sí estuvo el segundo entrenador, Saúl Pastur, y el Corinto, que bueno, perdía el descanso 29-25, estuvo prácticamente todo el partido por detrás en el marcador, con desventajas muy cortas, pero haciendo, como se suele decir en el ciclismo, la goma. No acababa de ponerse por delante, tampoco acababa de romper el partido el Porriño, porque además fue un partido con muy poca anotación, pero no se vio nada cómodo al Corinto. Yo pude ver el partido por streaming y la verdad que no... Bueno, fíjate los porcentajes que se hicieron. 13 de 32 en tiros de 2 puntos, estamos hablando de casi un 30 y pico %, y 5 de 25 en triples. En total son 18 de 57 en tiros de campo, Julio. Con estos porcentajes, evidentemente, es muy difícil poder ganar un partido. Pues sí, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando un equipo jugando fuera de casa te mete 59 puntos y no eres capaz de ganar, pues quiere decir que has hecho bastantes cosas malas, más malas que buenas, ¿no? En ese sentido, yo creo que, bueno, el Gijón Basket pues no estuvo fino el otro día y, bueno, en una cancha complicada como la de Porriño, pues si sucede eso, tienes todas las de perder. Y fíjate que el Porriño hizo 9 de 20 en tiros libres, pero así todo fue suficiente para que ganase el cuadro pontevedrés. Otro dato muy importante, Julio, y muy revelador: no hubo ningún jugador del Gijón Basket que llegase a los 10 puntos. Los máximos encestadores fueron Sergio Martínez y Seikou Conte, con 9 cada uno. Sergio Martínez, que además cogió 12 rebotes. Y luego ya estamos hablando que Mario Méndez se quedó en 6 puntos. Y fíjate tú, entre 3 jugadores tan importantes como Charly Suárez, José Antonio López y Alberto Alemán, hicieron 4 de 22 en tiros de campo. Es que es una auténtica barbaridad. 3 jugadores que tienen que ser referencia en el equipo rojiblanco. En el Porriño, el jugador del partido fue Iker Besada, con 26 puntos, 27 de valoración, 3 de 4 en triples. Un Iker Besada que metió casi la mitad de los puntos de su equipo y más de la mitad de los que metió el Corinto. Luego también Javi Cardito, 10 puntos, y como te digo, el Corinto, que venía de jugar ante la Flecha por semana y de ganar tras prórroga en la cancha del equipo vallisoletano, pues no pudo repetir éxito en la cancha del Porriño. Y el domingo el grupo Covadonga, que sigue pues sumando derrotas, perdió ante el Calvo Basket Siria 56-84. Bueno, el partido iba a 10-30 ganando el Siria, a descanso 27-46, y prácticamente toda la segunda mitad se mantuvo la ventaja del cuadro coruñés en torno a los 20 y tantos puntos. Hablamos de los porcentajes antes del Gijón Basket, pues mira los del grupo Covadonga, casi peores, incluso 17 de 54 en tiros de 2, que es muy, muy por debajo del 50%, y 4 de 22 en triples. Siria, por ejemplo, hizo 8 de 17 en triples. Bueno, un equipo evidentemente muy superior el Siria al grupo y donde se marcó toda la diferencia. Sí, bueno, no, yo creo que el partido tampoco tuvo mucha historia y desgraciadamente parece que el grupo está abonado un poquitín a eso, a ver si ganan algún partido próximamente en las próximas jornadas y, bueno, el equipo levanta un poquitín el ánimo porque, lógicamente, ya no es que pierdas, sino que yo creo que en casi ningún partido has tenido opción de competir, ¿no? Y eso para un jugador yo creo que es lo peor que puede pasar. Un grupo Covadonga, mira, yo pude ver el partido y los jugadores lo intentan dar el máximo, pero evidentemente este equipo sería muy, muy diferente con uno o dos refuerzos, sobre todo interiores, que es donde más flojea el equipo, es donde más sufre. Pues seguramente que podrían pues aspirar a lograr metas mayores, ¿no? A nivel anotador, Julio, Diego Cuetos, 13 puntos, el mejor del grupo. Juan Noguero, 10 puntos, 6 rebotes. Y Jorge García con 8. Y ojo en el Siria, al partidazo que hizo Pau Isem, jugador vinculado de Lima Coruña, 19 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes, casi triple doble, 34 de valoración.
Luego Rubén Reis hizo 16 puntos, 13 rebotes. Asier Comendeiro, 14. Y un ex círculo, un jugador que le tenemos mucho cariño aquí en Gijón, el serbio Jovan Vukasinovic, 12 puntos para él, un gran tipo, el bueno de Jovan. Ojo, Julio, porque había un partidazo también en la zona alta y Marín ganó 67-64 chantada, de tal manera que tenemos cuádruple empate en cabeza. La liga está muy bonita, 8-2 para 8 victorias, 2 derrotas para Chantada, Círculo, Cultural y Marín. Luego ya con 6-4 están Obradoiro y Porriño, 5-5 Siria, Corinto Gijón Basket y Bosco, 4-6 para Ávila y Santo Domingo Betanzos, 2-8 Estudiantes, 1-9 La Flecha y 0-10 Grupo Covadonga. Como te digo, una liga que la verdad es vibrante con ese cuádruple empate en las posiciones de cabeza. Sí, además tiene pinta de que los 4 equipos van a ir estando empatados prácticamente durante toda la liga regular, ¿no? Ya veremos a ver lo que sucede. Los enfrentamientos que haya entre ellos yo creo que van a ser absolutamente decisivos en ese sentido y, bueno, veremos a ver cómo termina todo. Próxima jornada, el próximo fin de semana es la jornada número 11 y es la última antes de la pausa de Navidad. Luego habrá ese receso, quedarían 2 jornadas más de la primera vuelta todavía por disputar. Y tenemos el tercer derbi gijonés de la temporada, sábado a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Gijón, Círculo Gijón Grupo Covadonga, evidentemente el Círculo que se va a presentar como clarísimo favorito para llevarse el triunfo, 6 victorias consecutivas ante el colista de la clasificación. Y domingo a las 5, Corinto Gijón Basket va a jugar su tercer partido seguido fuera de casa, tras los disputados ante La Flecha y ante Porriño. Va a visitar al Santo Domingo Betanzos, un rival, como ya sabemos, bastante complicado. Una cancha además maldita que yo creo que nunca ha ganado el Gijón Basket en Betanzos. Siempre ha habido además resultados muy adversos, con no solo derrotas, sino derrotas a veces muy abultadas. Y no es una cancha, como te digo, muy propicia para el Gijón Basket, aunque bueno, habrá que intentar venir con la victoria de tierras coruñesas porque evidentemente el equipo de Juan Fran Arias es que es 5-5 y una derrota ya te pondría en un balance negativo. Sí, hay que intentarlo, es una cancha complicada, pero bueno, oye, el Corinto lleva ahora mismo un balance igualado de 5-5, ha perdido el último partido fuera de casa y bueno, a ver si se pudiera conseguir una victoria que vuelva otra vez a hacer que el balance sea positivo. Y bueno, el equipo que ahora está sentado en la mitad de la clasificación, más o menos un pelín hacia abajo, pues se convierta en mitad un poquitín hacia arriba, ¿no? Esperando jornadas posteriores donde pueda seguir ganando. Veremos a ver lo que sucede. Prevé un partido complicado, pero bueno, hay que intentarlo siempre. Sería bueno recordar, Julio, que de este año, de los 14 equipos que componen la liga, en este grupo de Liga EVA, bajan los 4 últimos, aparte de posibles arrastres si hay descensos desde Les Plata. Evidentemente, con equipos como Astrada, La Flecha y Grupo Covadonga, que parecen condenados a estar entre los últimos 4 puntos, pero en los últimos 4 puestos, habría otra plaza más todavía de descenso y conviene no despistarse mucho porque con 4 victorias, una menos que el Corinto, están Ávila y Betanzos, precisamente, el rival de esta semana. Con lo cual, viendo un poco la marcha tan irregular del equipo rojiblanco, yo, como te digo, miraría de momento más hacia abajo que hacia arriba, porque creo que ya lleva 3 victorias de desventaja con respecto al cuarteto de cabeza, y yo creo que ahora el objetivo principal del Corinto Gijón Basket es escapar de esos puestos de peligro. Sí, sí, eso indudablemente. Y una victoria el fin de semana puede ser balsámica, pero una derrota puede ser lo contrario. Aquí yo creo que no hay mucho término medio y entonces, claro, conviene salir a por todas e intentar ganar ese partido en Betanzos. Así es, Julio. Pues terminamos la sección de Liga EVA, entramos en Primera Nacional Masculina, consumimos la 9ª jornada este pasado fin de semana, vamos terminando la primera vuelta, todavía queda alguna jornada y vamos a repasar los resultados porque hubo algún resultado muy interesante y incluso alguna sorpresa. Empezamos con el partido que se jugó el viernes, Club Baloncesto Navia 75, Pumarín Círculo 87, partido con mucha anotación para ser Primera Nacional Masculina. En Navia, fíjate tú lo que hizo Pablo González, el famoso o el gran Pave, 28 puntos, 14 rebotes, 39 de valoración y no fue el MVP de la jornada
de largo, ya te digo que no, con 39 de valoración hubo otro jugador que lo superó de largo. Y también por Navia, Jorge Dacal, 24 puntos. En Pumarín, partidazo de David Jiménez, 29 puntos, 8 rebotes. Y Carlos Sevilla, 24. De esta manera, Julio, el Pumarín suma la tercera victoria, muy importante. Navia se queda con 2. Ya sabemos que esa zona media-baja de la tabla está muy comprimida. Y ahora Navia había ganado 2 partidos seguidos, pero vuelve un poco a flojear. Y el Pumarín, al contrario, se revitaliza un poquito. Bueno, pues la verdad es que la previsión hacía pensar que podía ganar Navia. Era un equipo que eso, venía de ganar 2 partidos. Y bueno, realmente en un duelo de la parte baja de la clasificación, jugando en casa, pues yo la verdad es que creía que el equipo del Occidente pues iba a ganar, ¿no? Bueno, pues al final no fue así. Y también la victoria del Pumarín Círculo pues es importante porque le pone con 3 victorias. Luego, Avilés-Sur, 86, Lupa Motors Noreña, 71, buen triunfo del Avilés-Sur, donde destacó poderosamente Diego Sánchez iba a decir, madre mía. Estoy yo también ya con baile de nombres y de jugadores. Diego Chicharro, como te digo, Julio, 27 puntos, 9 rebotes, partidazo para el alero del conjunto avilesino. Y en Noreña estuvo muy repartida la anotación. Avilés-Sur se pone con 4 victorias, se queda con 3 Noreña, pues un poco en el mismo sentido del partido anterior. 2 equipos también muy igualados, pero eso sí, Avilés-Sur que ganó de 15 de diferencia. Sí, dos equipos muy igualados, en este caso a 3 victorias, pero bueno, en este caso sí el Avilés-Sur hizo valer el hecho de jugar, el factor cancha a favor, el hecho de jugar en casa y bueno, consiguió esa victoria frente al equipo de los Cayos. El equipo de los Cayos, sí, sí. Y donde hubo, bueno, no sé si hubo Cayos o qué hubo, pero sí que hubo sorpresa, fue en el derbi gijonés de filiales. Gijón Basket B 65, Grupo Covadonga B 72. Ojo que saltó la sorpresa porque el tercer clasificado pinchó ante uno de los equipos de la zona baja. En el equipo rojiblanco, Cristian de los Santos, 19.6 rebotes. Y en el filial del grupo, gran partido de Keco Núñez con 18.9 rebotes ante su ex equipo. Y Pedro Gutiérrez, 16 puntos. Un Pedro Gutiérrez que además jugó con el primer equipo también en Liga EVA. Este fin de semana hizo doble jornada. De esta manera, Julio, el Gijón Basket B suma su tercera derrota, se descuelga un poco de los primeros puestos y el filial del grupo lleva 3 victorias, segunda consecutiva. Parece que llegó a ir colista y bueno, parece que va poco a poco recuperando posiciones. Por cierto, los Cayos es uno de los productos más maravillosos que tenemos en Asturias. O sea que decir el equipo de los Cayos significa decir algo muy, muy bueno. Digo, por si alguien no entendió la expresión. Y bueno, del partido este que dices, pues evidentemente decimos siempre lo mismo, ¿no? En un partido de rivalidad puede ganar cualquiera de los 2 equipos y no necesariamente gana el que mejor está clasificado, ¿no? Y esto se demostró en el derbi del otro día y bueno, una buena victoria para el filial del grupo que, bueno, yo creo que se asienta un poquitín en esa remontada y en esa reacción que está protagonizando en las últimas jornadas. Julio, completando tu apunte gastronómico, un platín de Cayos con este frío, eso entra solo, ¿eh? Y si le metes eso, un vinín o le metes una botella de sidra, otro producto asturiano y tal, pues vamos, fenomenal. O sea que viva Noreña, que además es una villa condal, la Villa Condal, y además es un sitio precioso. Totalmente de acuerdo. Julio, seguimos con el repaso de la jornada y ojo que aquí va a venir el MVP de la jornada, que ya te digo que va a ser brutal lo que te voy a contar, ¿eh? El Castrillón presentaba a sus equipos, el día grande para el Castrillón el pasado domingo y victoria, bueno, pletórica del equipo castrillonense, el equipo de Yolanda Mijares, 88-64 ante el Archivo, un duelo que debería haber estado a lo mejor más igualado. Y aquí está el MVP de la jornada, Pablo Moro, el viejo Pablo Moro, entre comillas, que hizo 51 de valoración, que no se hacen todos los días en ninguna competición, pero es que mira las cifras que hizo Pablo Moro. 33 puntos, 13 rebotes, bueno, eso es casi lógico para hacer 51 de valoración. El tema son los porcentajes. En tiros de 2, 9 de 10. Triples, 1 de 1.
y tiros libres 12 de 14. Claro, con esos porcentajes la valoración te sube como la espuma. Por parte del archivo, el mejor, Carlos Cuesta con 11 puntos. Y como te digo, Julio Castrillón, que por cierto suma también su cuarta victoria, se pone cuarto en solitario. Y bueno, un día grande para el Castrillón y Pablo Moro que vamos, saldría bueno, a hombros prácticamente del Polideportivo de Piedras Blancas. Sí, porque bueno, además yo creo que es para sacar los nombres, ¿no? Y un equipo, el Castrillón, que bueno, yo creo que tiene mucho mérito, con una gran entrenadora como es Yolanda Mijares, evidentemente, una grandísima entrenadora que lo ha demostrado a lo largo de los últimos, yo no sé, 25 años o más, o 30, ¿eh? Y realmente, pues bueno, yo creo que el equipo va para arriba y aunque comenzó un poquitín titubeante, pues ahora ya yo creo que se empieza a sentar en la parte alta de la clasificación y bueno, pues oye, felicitar a Pablo Moro porque, bueno, hacer esas cifras no es nada fácil, sea la categoría que sea y bueno, yo creo que mucho mérito para, evidentemente, para el jugador. Yo la verdad que yo cuando vi las cifras de Pablo Moro en esta jornada me quedé, vamos, de piedra porque, sobre todo por los porcentajes, evidentemente, claro, con esos números no puedes tener otra valoración que no sea espectacular. Y mucho mérito también del Castellón con una plantilla muy renovada y muy joven, Julio. Último resultado de la jornada, Colegio San Fernando 54, Universidad de Oviedo 78, el líder que volvió a no perdonar. Ismael Diarra, de nuevo el mejor jugador del equipo colegial con 19 puntos. Un Ismael Diarra que conocido en su paso en Liga EVA por el Becedo. Y por el Colegio San Fernando, Alfonso del Busto, 16. Descansó el Alecar Atlética Vilesina. Clasificación, Universidad de Oviedo 8-0. Alecar Atlética Vilesina 7-1. Y ojo que aquí el Gijón Basket B ya está con 5-3. Ya parece que se quedan solos arriba el CAU y la Atlética. Castrillón 4-4, 4-5 para Avilés Sur y Archivo, 3-5 Grupo Covadonga B, Pumarín Círculo y Noreña y 2-6 Colegio San Fernando y Navia, cerrando la tabla. Próxima jornada este fin de semana, la jornada 10, sábado 5 menos cuarto, Pumarín Círculo, Colegio San Fernando, a las 6 de la tarde, en la Villa Condal, el Lupa Motors Noreña, que va a recibir al Gijón Basket B en un partido muy interesante. Domingo 12:30, buen partido este también, Julio, Derbi Avilesino, Alecar Atlética Avilesina, Avilés Sur. Domingo a las 6, Grupo Covadonga B, Navia. Y domingo a las 7, Universidad Oviedo Castrillón, precisamente otro buen partido con el líder y ese Castrillón de Yolanda Mijares. Descansará el Archivo. Bueno, la liga que, como siempre decimos, sigue dando, bueno, bastante espectáculo, semanas muy entretenidas y buenos partidos también para el próximo fin de semana. Pues sí, buenos partidos. Todas las semanas hay partidos interesantes por la igualdad que hay en la categoría, ¿no? Entre la parte alta y luego la parte baja. Y bueno, pues la verdad es que hay ese partido entre el CAU y el Castrillón, a ver un poquitín cómo se desenvuelve. Hombre, en principio el favorito es el CAU, pero bueno, Castrillón viene en buena dinámica y puede asaltar San Gregorio, ¿por qué no? Primero contra cuarto, una Universidad de Oviedo que está invicto. Veremos si mantiene esa condición después de jugar ante el Castrillón de Yolanda Mijares. Primera Nacional Femenina, Julio, llegamos a la jornada 15, que sé que vamos como un auténtico cañón. Fíjate que la masculina, que son 2 equipos menos, van por la 9 y aquí vamos por la 15. Resultados de este fin de semana, jugaron todos los equipos asturianos, no hubo ninguno que descansase y no hubo derbis. Vamos a empezar por los resultados, digamos, más claros. Cafés Candelas de Lugo 91, Grupo Covadonga 32, nueva derrota clara de las chicas del grupo. Trivium 69, Alecar Atlética Vilesina 48. Ojo al Azba, que venía de perder ante el Fodeba y jugaba contra el tercer clasificado. Y mira tú qué resultado impresionante el Azba. Institutos de Compostela 34, Azba 52. Victoria de mucho mérito de las chicas de Carlos Galán. Luego también tenemos Arsilben 60, Universidad de Oviedo 65. Sufrió mucho para ganar al penúltimo el CAU. Y aquí en la Tejerona pudimos ver un gran partido. Fodeba 63, 6 de Nadal 65. Partido con muchas alternativas que se decidió al final del encuentro en favor del cuadro vigués. Bueno, Julio, yo destacaría evidentemente, no sé si estás de acuerdo conmigo, esa gran victoria del Azba. También, bueno, el triunfo de la Universidad de Oviedo y una pena
que el equipo de Fran Sánchez del Fodeba no pudiera culminar con victoria ese buen partido ante el 6 de Nadal. Sí, es una pena porque, oye, jugabas en casa, al final pierdes por 2 y, bueno, siempre que sucede eso, pues es una pena, ¿no? De mejorar un poquitín ahí el rango de victorias. Bueno, el CAU aprovechó bien que jugaba contra uno de los últimos clasificados, aunque jugase fuera de casa, pues lo aprovechó para conseguir una victoria. Y luego yo creo que el gran partido que hizo en Compostela el equipo avilesino, pues el ASBA, pues yo creo que le vuelve a catapultar otra vez en la clasificación, a pesar de esa derrota que había tenido en la última jornada contra el Fodeba. Es lo que te decía antes, los derbis, pues a veces no gana el que mejor clasificado va. Entonces, fue lo que sucedió en la jornada anterior y, bueno, yo creo que muy buena reacción del ASBA, que andan en una pista complicada de un equipo puntero y no solamente ganando, sino ganando con autoridad. Clasificación encabezada por el Peleteiro 11-2 porque descansó esta jornada, ASBA 11-3, 6 de Nadal, Institutos de Compostela y Cafés Candelas 10-4. El resto de equipos asturianos, Fodeba 8-6, Universidad de Oviedo 6-8, Alecar Atlética Vilesina 3-11 y Grupo Covadonga 0-14. Próxima jornada, este fin de semana, la 16, empezará el sábado a las 5 de la tarde con el partido entre Alecar Atlética Vilesina y el Celta B. Sábado a las 8, buen partido en el Quirinal, ASBA Cafés Candelas, otro de los equipos también de la zona alta. Domingo a las 4, partido también entre los equipos más modestos, Grupo Covadonga y Trivium de Vilagarcía de Rosa. Y domingo a las 5 en San Gregorio, derbi asturiano, Universidad de Oviedo, Fodeba, Julio. De esta manera cerramos el baloncesto asturiano, que bueno, ha sido más de una hora de programa dedicado al baloncesto asturiano. Creo que pocos programas pueden decir que se dedique tanto tiempo al baloncesto asturiano. Ninguno, Fran. ¿Perdón? Ninguno. Pocos no, ninguno. Bueno, yo no quiero tampoco, no sé si a lo mejor hay alguno más o alguien que se anime a hacerlo, que a lo mejor alguien también se puede animar. Cuanto más haya, mejor. Pero como te digo, Julio, más de una hora dedicada al baloncesto asturiano y bueno, ahí queda ya reseñado. Vamos a pasar a hablar de otras competiciones como la Euroliga. Y tenemos esta semana doble jornada. Están ya jugándose varios partidos. Está jugándose el Estrella Roja Zalgiris 59-61. Tenemos también Olympiacos 74, Fenerbahce 51. Ojo que le está cayendo la del Pulpo. Hoy no es día para vender helados, ¿está claro? No, ni por el tiempo que hace fuera, ni por lo que está haciendo el Fenerbahce. Por eso te digo yo. Luego Villerban 34, Partizan 31, Bayern de Múnich 3, Real Madrid 5, acaba de comenzar. Milán 4, Maccabi Tel Aviv 8 y a las 9 menos cuarto empieza el Valencia de Básquet Panathinaikos. Sí quiero repasar muy rápidamente lo que ocurrió el pasado viernes, porque bueno, el viernes tuvimos programa, pudimos hablar de los partidos del sábado, pero ojo que el viernes el Barça se la dio, pero un buen batacazo ante el Asbel Villerban en casa, en el Palau, derrota del equipo de Jasikevičius y el Baskonia que sí que pudo pues, sumar una victoria ante el Bayern de Múnich en casa. Sí, bueno, yo creo que el Barcelona al final se confió. El Villarban pues ganó con un tiro en los últimos segundos. La verdad es que, bueno, es el típico partido, como también le pasó un poco al Madrid, ¿no? Que parece que lo tienes ganado y al final pues te relajas y acabas perdiendo porque ningún rival en esta Euroliga es manco, Fran. Es decir, todos tienen su corazoncito, todos tienen su equipo de más o menos relevancia, de más o menos calidad, pero bueno, todos pueden competir en un momento determinado y bueno, pues al final un equipo que es o que puede pensarse que es modesto dentro de la Euroliga también te puede ganar. Mira, vamos a repasar un poquito cómo va la clasificación con 12 jornadas disputadas. Fenerbahce 10 victorias, con 9 Mónaco, con 8 Olympiacos, Real Madrid y Barcelona, con 7 Anadolu Efes y Baskonia, con 6 Maccabi, Panathinaikos, Zalgiris y Estrella Roja, 5 Valencia Basket, con 4 Partizan, Bayern de Múnich, Asbel Villerban y Virtus Bolonia y cierran con 3 Alba Berlín y Olimpia Milán. Más partidos que tenemos para esta semana, porque va a ser una semana larga en la Euroliga. Mañana el resto de equipos españoles, bueno, a las 9 menos cuarto de hoy empieza el Valencia Basket Panathinaikos, en breve. Y mañana, miércoles 6:30, Anadolu Efes Baskonia, partidazo. Y otro partidazo a las 7 de la tarde, Mónaco Fútbol Club Barcelona. Luego, en la jornada del jueves, a las 7, Zalgiris Kaunas Real Madrid. A las 8:30, Bayern de Múnich Valencia Basket. Y para el viernes,
a las 8:30 Barcelona Panathinaikos y el Baskonia que va a visitar precisamente al Fenerbahce a las 7 menos cuarto del viernes. Bueno, la verdad que hay partidos para dar y tomar. ¿Algún comentario al respecto, Julio? No, bueno, estas jornadas dobles de Euroliga suele haber bastantes sorpresas, partidos, porque claro, los equipos juegan en un periodo muy corto de tiempo y bueno, pues nada, veremos a ver un poquitín cómo transcurren los resultados y nos fijaremos particularmente en el tema del Maccabi, que está sonando Pablo Laso para su banquillo, ya que Ode Catas, pues parece que no están muy contentos con la labor del Macabeo ahí en su equipo y bueno, uno de los nombres que se está comentando que pudiera ir a Maccabi es el de Pablo Laso. ¿Y cómo verías esa incorporación de Pablo Laso a todo un gigante del baloncesto europeo como el Maccabi Tel Aviv? Bueno, oye, si Pablo Laso estuvo, no sé, 12 años o 10 años o 12 en el Madrid, pues veo que puede ir, ¿por qué no? Yo ya sabéis lo que opino un poquitín de Pablo Laso. Yo creo que, bueno, a nivel de entrenador ha tenido bastantes, aunque sí es verdad que ha ganado muchos títulos con el Madrid, pero ha tenido otros momentos de muy poca lucidez y esos momentos de poca lucidez yo creo que han evitado que el Madrid tenga algún título más, ¿no? Bueno, pues puede ir al Maccabi. Desde luego experiencia ya tiene de sobra de sus años en el Madrid y bueno, veremos a ver si lo fichan, veremos a ver las prestaciones que da, pero bueno, yo ya sabéis que, bueno, pienso que hay otros entrenadores que pueden tener más a ver cómo lo digo, que no siente mal, porque a veces en esta vida cualquier cosa que dices te lo miran con lupa, pues que puede tener más prestaciones, vamos a decirlo así, que el propio Pablo Laso. Hombre, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, creo que Pablo Laso ha sido siempre un gran entrenador, pero sí que es verdad que, por cierto, yo creo que sí, en el caso de que se produjera ese fichaje, sería el primer entrenador español en el Maccabi, ¿no? No recuerdo, bueno, ni siquiera, yo creo que ningún equipo de Israel me suena que haya tenido ningún entrenador español, ahora que lo pienso. No, yo no me suena. Ni en el Hapoel Jerusalén, ni en el Hapoel Tel Aviv, no me suena el ningún. gran entrenador del Maccabi, del Maccabi de las mejores épocas fue Ralph Klein, que era un entrenador que estuvo allí unos cuantos años y que hizo una extraordinaria labor evidentemente con extraordinarios jugadores. Luego también estuvo Svi Serf, ¿no? También. Y bueno, luego un montón de entrenadores. Efectivamente, pero bueno, yo siempre recuerdo con bastante cariño la época ya te digo, de Ralph Klein con jugadores como Williams, Perry, Aroesti, Berkovic, pues efectivamente, grandísimo Berkovic. En fin, una playa de jugadores consiguieron yo creo que 2 títulos para Maccabi y bueno, pues evidentemente la mano del entrenador pues está claro que se notó en esa época. Ese Maccabi que empezó a despuntar, a descollar en Europa en los años 70 y luego ya un clásico de la Copa de Europa, un clásico. Sí, empezó a despuntar pues cerca de finales de los 70, entre el 77 y el 83, 84 yo creo que fue la época dorada del Maccabi, aprovechó para conseguir 2 títulos y ya te digo, jugadores importantes, luego ya algunos de esos jugadores se fueron marchando, Berkovic tuvo determinados problemas en su momento y acabó jugando en otros equipos israelíes cuando parecía que se iba a retirar en el propio Maccabi, ¿no? Y bueno, la verdad es que había muchos jugadores que tenían algún origen israelí, pero que eran americanos, se acababan ahí jugando y recuerdo también a Tal Brody, que era un jugador que luego llegó a jugar con la selección de Israel, era un jugador americano, pero con ascendencia judía, yo creo que acabó nacionalizándose judío, evidentemente, y era un gran jugador, ¿no? Bueno, hubo muchos en el Maccabi y ya te digo, en esa época de aproximadamente de 7 años, pues importantes plantillas y ese pabellón de la mano de Elías, que ahí no había un bicho humano que pudiera ganar, sinceramente. Los Silver, Boatwright, Williams, sí, Perry. Sí. Bueno, Earl Williams es para mí uno de los mejores americanos que yo he visto en un equipo. Realmente luego jugó en otros equipos de Israel también y con 40 años prácticamente pues fue máximo reboteador de la liga israelí. Era un portento físico, recordado porque en cierta ocasión
subió a recriminar a un espectador en el antiguo pabellón de la Ciudad Deportiva del Madrid, que un espectador le tiró una moneda, el tío lo localizó y si no es por el otro americano, por Perry, que lo sujetó, pues no sé cómo hubiera terminado la cosa, pero desde luego nada bien. Están por ahí las imágenes en YouTube, el que las quiera ver. También Lee Johnson pasó por un buen americano también, por ahí por Maccabi. Lee Johnson, efectivamente. Bueno, Julio, vamos a pasar a hablar de otra competición porque se nos va el tiempo y todavía tenemos algunas cosas que comentar. Liga Endesa, el sábado, resultados de los partidos de la competición española. Fuenlabrada 85, Unicaja 117. Resultado para mí muy llamativo. Ojo que este año el Unicaja está haciendo un temporador, igual que los años anteriores era casi decepcionante temporada tras temporada. Este año está haciendo una gran temporada el equipo malagueño. UCAM Murcia 76, Betis 72, Zaragoza 73, Granada 57 y cayó el líder el Tenerife en Badalona, Joventut 78, Tenerife 69. Un repaso muy rápido de estos partidos, Julio. ¿Lloraría de emoción Carles Durán, el entrenador de la Juventud? Bueno, de dolor Vidorreta, no sé. Sí, bueno, es que claro, pues sí, cualquiera de las dos cosas es factible, ¿no? Bueno, la verdad es que buena victoria del Juventud, ¿no? Ante un rival que llegaba enrachado. Bueno, este año la pista de Badalona se está demostrando que no es nada sencilla. Ahí ya cayó, por ejemplo, el Barcelona. Y los que van a caer, todavía. Y los que van a caer. Seguramente caerá el Madrid cuando vaya allí, porque tampoco es una pista que se le dé especialmente bien. Y sorprende el resultado del Unicaja en Fuenlabrada, más que nada por la diferencia de puntos, ¿no? Que yo creo que conseguir 117 y ganar por 32 fuera de casa, pues no es nada fácil. El Granada no tuvo su día en su partido en Zaragoza, de lo cual se aprovechó de manera importante el Zaragoza. Y luego el otro partido que me comentabas... UCAM Murcia Betis. Bueno, pues en un duelo casi directo por las posiciones bajas de la clasificación, pues el UCAM se llevó el partido. Bueno, fue un partido bastante igualado, que pudo haber ganado cualquiera de los dos, pero bueno, al final Murcia hizo valer el factor cancha a favor. Y el domingo, también resultados algunos bastante sorprendentes. Bueno, y te voy a decir por qué, vaya. Real Madrid 103, Manresa 89. Luego tenemos noticia de Manresa, por cierto. Valencia Vázquez 104, Girona 69. Ese es uno de los que me sorprenden también por la diferencia. Estamos hablando 35 puntos de paliza que le metió el Valencia a Girona. Un Girona que sigue también sin levantar cabeza. Breogán 74, Fútbol Club Barcelona 78. Victoria muy sufrida del Barça en Lugo. Otro resultado también sorprendente por la diferencia. Gran Canaria 68, Baskonia 96. Esta jornada que perdieron los dos equipos canarios, cosa bastante rara. Y por último, un partido apretado, de los pocos esta jornada, Bilbao Basket 77, Obradoiro 80. Bueno, pues voy a empezar por este último partido. Otra gran victoria del Obradoiro del gran Moncho Fernández, que es un auténtico, como lo definió un periodista gallego, es un auténtico alquimista. Es un alquimista, es un mago, porque, bueno, ha conseguido ganar una pista muy difícil. Ya tiene 5 victorias el equipo santiagués, se aproxima a casi el 50% de lo que se puede necesitar para la permanencia. Cuando llevamos estas jornadas, el equipo además ha tenido mala suerte con los arbitrajes y mala suerte propiamente dicha porque ha perdido un par de partidos que podía haber ganado. Y la verdad es que muy satisfecho porque yo tuve la oportunidad de ver ese partido, quise verlo además. Y bueno, el Obradoiro fue prácticamente todo el partido ganando. Los hermanos Scrap están a un nivel imponente, el propio Bender, Álvaro Muñoz, que es un jugador que por Oviedo siempre lo añoramos y siempre lo recordamos por los grandes momentos que nos dio. En fin, hay jugadores que están a muy buen nivel y, bueno, por supuesto la mano maestra de un genio del banquillo que es Moncho Fernández, ¿no? Y luego, bueno, sorprende un poco la derrota del Gran Canaria, no tanto, como te decía también con el partido Fuenlabrada-Unicaja, no tanto por la derrota en sí, sino por la diferencia, ¿no? Porque, bueno, fue una diferencia bastante abismal. Bueno, entiendo que es un día que tienes un día malo y al final te viene un gran equipo como es Baskonia y te gana, ¿no? Y luego también estuve viendo bastante del partido entre el Breogán y el Barcelona. La verdad es que el Barcelona lo pasó fatal. Tuvo que tirar de toda su... Bueno, de todo lo bueno, de buena plantilla que tiene para ganar ese partido. El Breogán se lo puso difícil y yo creo que el Barcelona solamente ganó el partido en el último minuto y medio, con lo cual yo creo que bastante mérito del Breogán. Y luego sorprende bastante esa derrota de Gerona,
en la pista de Valencia, porque parece que el Girona, que habíamos comentado que bueno, había hecho una plantilla bastante interesante y de la mano maestra de Aito, pues resulta que se está metiendo en un pozo peligroso. Clasificación, Julio: Tenerife, Real Madrid 9 victorias, Unicaja, Baskonia, Fútbol Club Barcelona con 8, Gran Canaria y Juventud con 7, Bilbao con 6, que sería el último equipo que entraría en playoff. Y ojo, porque con 5 ya está en el Obradero, está realiza una victoria del playoff, igual que Breogán, Valencia, Granada y UCAM Murcia. Ahí hay un corte, porque ya pasamos a 3 victorias para Zaragoza y Fuenlabrada, con 2 Betis y Girona y Manresa. Manresa, por cierto, tiene nuevo jugador, el alero estadounidense Devin Robinson, 27 años, 203, universitario en Florida, jugó en Washington en la NBA, ha jugado en bastantes equipos. El último, el Ratiopharm Ulm de la Liga Alemana, de la Bundesliga, necesita puntos, necesita refuerzo el equipo manresano. Y vamos con la próxima jornada, para el próximo fin de semana. El sábado a las 6, Betis Breogán. Ojo al partidazo también del sábado a las 6, que no lo vas a poder ver porque te va a coincidir con Pumarín. Obradero Juventud, vaya partido. Sábado 9 menos cuarto también UCAM Murcia, Gran Canaria y Manresa Bilbao Basket. Domingo, partidazo también a las 12:30. Ojo a este partido, Julio. Girona Zaragoza, lo que hay ahí en juego. A la 1 de la tarde, bueno, ¿qué vamos a decir de este otro? Tenerife Real Madrid. Con el liderato en juego, Fran. Con el liderato en juego. A las 6:30 Granada Valencia. A las 8 Baskonia Fuenlabrada. Y a las 8 otro partidazo en el Palau, Barcelona Unicaja. Sí, bueno, es una jornada de partidos interesantes. Perdona que te corte un momento antes de que tal. Y sí, encima los equipos de Euroliga van a venir de jugar 2 partidos por semana, ¿eh? Ojo a ese tema también. Claro, con lo cual puede haber sorpresas. Vamos, yo no descarto para nada que el Madrid pueda perder en Tenerife, en absoluto, que además es una cancha que tradicionalmente siempre se le hace bastante esquiva y bastante complicada. Y luego ese Barcelona-Unicaja, ¿no? Pues fíjate, el Barcelona, como se despiste, pues puede perder perfectamente ese partido. Bueno, no podré ver el partido del Obradoiro. Bueno, si Dios quiere, estaremos en Pumarín animando a la Liberca Oviedo a conseguir la 4ª victoria. Pero bueno, seguiremos el partido un poquitín a través de las situaciones online y ver si el equipo de Santiago consigue una nueva victoria, que entonces sí pondría a llorar seguramente a Carlos Dybala. Julio, terminamos el baloncesto con la NBA, porque sí que hay cosas también interesantes en la liga estadounidense. Resultados de esta pasada madrugada, te los voy a decir muy rápidos. Indiana 82, Miami 87, Washington 100, Brooklyn 112, Memphis 128, Atlanta 103, Dallas 121, Oklahoma City 114, San Antonio 112, Cleveland 111, Portland 133, Minnesota 112, y un resultado que te va a gustar, y además te lo dejé para el final. Clippers 113, Boston 93. Ganaron al líder del oeste, del este, que no está nada mal. Y ahora eso, lo que te quería comentar, lo interesante del tema es cómo ha cambiado la NBA, sobre todo en la conferencia oeste, en unas semanas. Y me explico. Utah, que llegó a estar primero a los primer mes y pico de la competición, está 10º. Fíjate lo que ha cambiado. Pero es que Utah en los últimos 11 partidos solo ha ganado 3. Ha perdido 8. Fíjate la caída de Utah, ¿eh? Phoenix, que hace también unas semanas iba primero, está 4º. De los últimos 6 partidos ha ganado 1. Y ahora vamos al revés. New Orleans, que es el líder del oeste, lleva 7 victorias seguidas y de las últimas 10, 9 ganados. Y Memphis, que está segundo, lleva 6 victorias seguidas y de los últimos 9, 8 ganados. De esta manera, New Orleans va 18-8, Memphis 18-9, Denver 16-10, Phoenix 16-11 y Sacramento 14-11. Para tu información, Clippers son 7º y mis Dallas Mavericks 8º. Golden State, por cierto, 9º. Bueno, coméntame esto del oeste, porque la verdad que el salvaje oeste, yo creo que nunca se le podría aplicar mejor ese calificativo. Bueno, yo creo que este año la NBA pues está más igualada que nunca y es más una competición de rachas que nunca, ¿no? Antes le toca a unos equipos, ahora les toca a otros y viceversa, ¿no? Con lo cual, pues eso hace que la competición esté súper igualada y que los primeros clasificados, pues fíjate, lleven perdidos ya prácticamente
hombre, no el 50%, pero bueno, un porcentaje de partidos perdidos bastante llamativo, ¿no? Y lógicamente eso es la tendencia que se espera en las siguientes jornadas, porque las rachas volverán a cambiar otra vez y entonces ahí se igualará todavía todo más, ¿no? Yo creo que, bueno, en aras de la competición, yo creo que está muy bien que todos los equipos lleven unas cuantas derrotas, porque así, oye, nunca pierdes de vista del todo, cuando estás séptimo o octavo, nunca pierdes de vista del todo a los primeros clasificados, y yo creo que eso es interesante, igual que los primeros clasificados no pueden perder de vista a los que van séptimos o octavos por la misma razón. En el este no están acusados esa situación. De hecho, el líder Boston va 21-7, ya tiene una marca mucho mejor. Milwaukee 19-7, Cleveland 17-10 y Brooklyn 17-12. Pero sí que hay dos casos. Brooklyn, precisamente, que llegó a estar fuera del play-in, y está cuarto y lleva de los últimos 9 partidos, ha ganado 8. O sea, ha subido como la espuma. Y el caso más llamativo es el de Washington, Julio, que está 12º, lleva 7 derrotas seguidas y de los últimos 11 partidos perdió 10. Claro, está 12º los Washington Wizards, que se han pegado un hundimiento espectacular, pero sí que es mucho más acusado lo del oeste que lo del este. El este, yo creo que ahí claramente Boston y Milwaukee son los equipos a tener en cuenta, ¿eh? Sí, parece que mantienen una regularidad mayor y bueno, van consiguiendo victorias, unas cuantas más que derrotas, y bueno, efectivamente parece que, como tú decías, el salvaje oeste es el reducto donde más correcalles en ese sentido se está produciendo. Bueno, en estos momentos el Real Madrid, que pierde 24-23, el Valencia Basket también cae de momento 10-15 en el primer cuarto ante Panathinaikos. Julio, terminamos baloncesto. No sé si tienes algo, si me traes alguna noticia del corazón, del cuore. Bueno, pues te traigo una noticia, y es que hoy se ha sabido que Carmen Borrego, que es una de las hijas de María Teresa Campos, hermana de Terelu Campos, va a ser la directora de Sálvame el día 2 de enero. Ha firmado un contrato para ser, claro, supongo que será solamente ese día, porque bueno, Sálvame pide ahí a sus directores, pero bueno, lo han anunciado bombo y platillo, y bueno, claro, la señora Carmen Borrego pues estaba pues como si a un niño le dejan un caramelo a la puerta de su colegio o en su pupitre, ¿no? O sea que veremos a ver un poquitín. Esta chica es hermana señora, es hermana de Terelu. De Terelu, y es la hija son las hijas de María Teresa Campos, ¿eh? Y bueno, pues nada, en su momento ya fue directora de programas, de otros programas de Mediaset y de otros lugares, pero bueno, ahora estaba un poquitín relegada ahí como colaboradora, y bueno, no sé, con el afán de, Telecinco publicita esta noticia como si fuera algo extraordinario, como si fuera un bombazo, y bueno, yo no sé, lo veo como un bombici, en vez de bombazo. Un bombín. O sea, una cosa no me llama mucho la atención, pero bueno, es una noticia y tal. Y luego sigue coleando, nunca mejor dicho, el tema entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, que bueno, todavía eso va a dar mucho que hablar. Colear. Sí, de todos modos está la cosa como muy apagada. Yo creo que es el tema de las fiestas navideñas. Parece que mitiga mucho el tema. Aparte que, bueno, imagino que este programa nuevo que va a venir de la casa, de los famosos, no sé qué, será después de Navidades. No creo que lo lancen ahora. Sí, normalmente empieza siempre después de Reyes, claro. Y entonces lo dejan para después de Reyes, y bueno, ahí parece ser que es donde van a intervenir el matrimonio formado por Jorge Pérez y su mujer, y bueno, veremos a ver un poquitín tal, pero bueno, esto ahora parece que está un poquitín parado, igual que hubo otros días que bueno, que este tema estaba totalmente candente, pero esto se reactiva. Esto es como los incendios que desgraciadamente se producen a veces en el verano, que parece que está apagado y de repente ¡puff! Vuelve a salir la llama y sale la llama. Y hablando de polvorones, ¿alguna relación así más tormentosa a nivel sexual? Bueno, por cierto, hubo también, creo, declaraciones de Ana María Aldón, ¿puede ser? ¿O de Ortega Cano? Bueno, sí, bueno, Ana María Aldón, como ya sabes, ya te comenté que había encontrado casa en Madrid, bueno, ya es un hecho. Ana María Aldón, que no le gusta salir en los medios de comunicación. No le gusta nada,
aunque hay que reconocer que después de tantas operaciones que me imagino que se habrá hecho, se ha puesto un poco potente la chica, la señora ya. Y bueno, aparte de que ha conseguido casa en Madrid, pues ya es un hecho que, bueno, su vida con el otrora diestro Ortega Cano, pues ya es un... Además bien siniestro. Sí, es ya pasado. Además bien siniestro. Y bueno, hay también otro tema que, bueno, se estaba comentando, como sabrás, hace unos cuantos días se murió Bernardo Pantoja, que era hermano de Isabel Pantoja, y este hombre vivía con una mujer que yo creo que es asiática, que no sé por qué la llamaban Junco, porque claro, igual tenía un nombre de estos de Wen Jin Wong Wang, y entonces la llamaban Junco, y se comentaba que bueno... Igual es un nombre artístico, hombre, a lo mejor se dedicaba a la canción o algo. No. Había un cantante que se llamaba Junco, igual tenía algo que ver con... Ya, no, pero no. Bueno, tiene que tener alguna explicación, evidentemente, pero bueno, yo siempre la vi como una mujer asiática y no entendía por qué. Y como la casa donde vivía este hombre la pagaba Isabel Pantoja, se estaba comentando que ahora la hija de Bernardo, que es la Pantojita, pues quería desalojar de la casa a Junco. Bueno, al final parece que la cosa no va a ser exactamente así y bueno, que la mujer esta pues va a poder seguir en la casa que estuvo acompañando a Bernardo Pantoja muchos años hasta que se murió y parece que por lo menos se merece pues tener un poquitín ese reconocimiento, ¿no? La verdad que todo lo que es los Pantoja y bueno, todo el universo Pantoja da para varios libros. He leído unas declaraciones de Kiko Pantoja, de Kiko Rivera, en las cuales dice que, bueno, ya sabes que tuvo un ictus, bueno, no sé qué tipo de ictus tendría, porque yo siempre recuerdo cuando Jorge Javier Vázquez dijo que había tenido un ictus y al día siguiente de tener el ictus salió en un contacto telefónico que le hicieron en Sálvame y estaba hablando tan normal. Bueno, yo tengo otro concepto de lo que es el ictus. Y bueno, sí, realmente tengo otro concepto, Fran, como sanitario. Bueno, hay gente que le llama ictus, igual tuvo, yo qué sé. O a lo mejor. Sí, un hipo, o a lo mejor bebió demasiado agua con misterio y acabó medio íctico, pero de otra naturaleza, no lo sé. Bueno, el caso es que dice el señor Kiko Rivera que no se puede mover. Hombre, no sé si no se puede mover, no sé exactamente a qué se refiere, porque parece que cuando quiere se mueve muy bien por los diferentes sitios por los que se mueve, ¿no? Bueno, yo leí esas declaraciones, tampoco quise profundizar porque todo lo que se refiere a este hombre, la verdad es que me enerva Piquero, me enerva, como aquella presentadora, es un chiste muy malo, Frank, ya, pero es que... Y además ya lo contamos, no podemos repetir chistes porque encima si son malos... Sí, pero para la gente que no se acuerde, lo refresco. Bueno, como hay gente que no ve todos los programas también. Claro, efectivamente, lo refresco. Entonces, ¿tú eres de Fanta o de Trinarajus? Ahora que hablo de refresco. Yo de Fanta porque estaba tomando un poco, ya no me queda nada. Yo soy más de Fanta, sí. ¿Naranja o limón? No, naranja. Siempre limón, y muy ácido eso, tío. No... Sí, siempre fue la Fanta tal. Bien, entonces, no sé qué te estaba diciendo, que ya me perdí. Estás hablando de Kiko. No, que sí, que no profundicé tampoco mucho más, porque todo lo que envuelve a este hombre, pues la verdad es que no me suele molar mucho. Mira, otra persona que te enerva bastante es el señor Itudis, que está perdiendo de 30 puntos en Grecia, el Fenerbahce, nada más, 94-64 a punto de terminar el partido. Uy. Y ojo que el Madrid está ahora cayendo por 7 en Múnich, 32-25. Y el Valencia Basket pierde 15-23 con Panathinaikos. Cuidado que hoy igual se indigesta la cena por Múnich, ¿eh? Bueno, no, hoy tiene pinta de que las salchichas van a correr, pero malamente en el estómago de los jugadores del Madrid. Bueno, tiene pinta de palmera, la verdad. ¿El qué? Perdón. No, que tiene pinta de palmera, de bueno, queda mucho partido todavía, están a mitad del segundo cuarto y sabes cómo son los partidos de Euroliga también. Y lo que te iba a decir, Julio, bueno, nada, hemos hecho un repaso bastante completo. Hoy estaba yo recordando también, últimamente que nos gusta hablar así de series antiguas, había también una que a mí no me gustaba nada, ahora vas a darme tu opinión, y esta es bastante antigua porque yo era muy crío cuando la echaron, que era la de Colombo. A mí Colombo me aburría mogollón. Peter Falk.
Sí, Peter Falk, con aquella gabardina sempiterna y aquel puro a medio fumar, aquella gabardina toda desgarbada. Bueno, hace poco estuvieron reponiendo capítulos en el canal este de Gol, donde están ahora poniendo Corrupción en Miami, que es una serie, bueno, que cuanto más la veo más me gusta, aunque hayan pasado 40 años casi desde que se rodó. La verdad es que yo creo que, fíjate, estoy pensando que no podía haber mejores actores para encarnar a Sonny Crockett y a Ricardo Tubbs que Don Johnson y Philip Mitchell Thomas. O sea, yo no vería a nadie más en ese papel, te lo digo de verdad. Y la verdad es que Colombo, bueno, fue una serie, bueno, yo no es de las que más me disgustó realmente. Hombre, a veces era un poco farragosa porque hasta que descubrían el pastel, pues era un poco farragoso, pero bueno, tenía su cierta gracia. Peter Falk, que, bueno, al final el hombre acabó con problemas mentales por culpa del tema del Alzheimer, demencia y tal, y bueno, yo creo que fue el gran papel, aunque Peter Falk era un actor conocido porque había intervenido en western y en otras películas, pero la serie que lo catapultó ya con cierta edad fue la de Colombo, precisamente. A mí incluso Peter Falk creo que también salía en alguna película bélica, me suena, ¿eh? Sí, fijo. Películas bélicas, películas del oeste, fijo. Lo que pasa que ya te digo, el gran reconocimiento pues Fue es de Colombo. esta serie de Colombo, sí. Que por cierto, en inglés era Columbo. Aquí se decía Colombo, pero ahí ponía Columbo. Cuando ponéis el letrero era Columbo. No sé muy bien por qué Ya. aquí pusieron Bueno, Colombo. traducciones a veces que se hacen. En esas épocas había mucha traducción se traducía mucho latinoamericano, es decir, los doblajes en muchas ocasiones se producían en esas tierras y entonces a lo mejor hicieron una adaptación del nombre que sonaba más españolizado o más latinizado, ¿no? Pues sí. Y luego te iba yo a comentar de otra serie y se me acaba de ir el santo al cielo, como se me suele pasar. Que estamos hablando de tantas cosas que luego pierdo el hilo. Ah, sí, otra serie también que esa también éramos muy críos cuando la echaron. Y también era un poco coñazo los capítulos, hay que reconocerlo, que era de Kung Fu. A mí, Sí, David Carradine, ostras, al sí. principio parecía muy guay el primer capítulo y tal, pero aquello era infumable, ¿eh? Era bastante... Yo creo que la ponían los sábados por la noche, Kung Fu. Sí, realmente, bueno, fue una serie que también catapultó bastante a David Carradine, aunque bueno, ya también era un actor conocido como Peter Falk, ¿no? Pero sí, igual era un poco más tediosa en ese sentido, pequeños saltamontes, todo aquello que bueno, llegaba un momento que bueno, resultaba un poquitín pesada, pero bueno, se mantuvo en antena yo creo que varias temporadas. Bueno, no, y además, bueno, catapultó a la fama, como dices tú, a David Carradine, que además venía de una familia y una estirpe de grandes actores. Sí, Robert, su hermano Robert, por ejemplo, un excelente Keith actor también, también. Keith ¿Eh? también había. Keith, había otro que era Keith o Sí, Keith. efectivamente, ¿no? Y, bueno, sí, la verdad es que venía de una familia de actores. Sí. Bueno, Julio, llegamos al final del programa. Te voy a pedir, bueno, imagino que el sábado vamos a estar en Pomarín. Vamos a Salvo comprometernos. imponderable de última hora, sí. Partidazo, que además, por cierto, en día de derby, pero bueno, partido a las 6:30. Esperemos que no haya prórroga, porque entonces sí que la gente que quiera ver el fútbol va a andar muy, muy pillada. Esperemos que no haya tiempo Hombre, extra, porque ya sabes que. Dime. no, la verdad es que la Limerca igual podía haberse planteado la posibilidad, que no sé si se hizo, de adelantar el partido media horina, que yo creo que hubiera venido bien, también para la gente bueno, que no vivimos en Oviedo, y sobre todo para la gente que se asocia de los dos equipos y que quiera marcharse de Pumarín a Altartira a ver el derbi. No, no, es que los que quieren ir a fútbol van pillados porque date cuenta que 2 horas fácilmente suele durar el partido. Puedes terminar allí a las 8:30 o poco Pues antes. entonces habrá que decir aquello que decía, y yo creo que ya te lo conté alguna vez, el Pilu, que fue un veterano entrenador y cronista deportivo que hubo por aquí por Gijón, muy amigo de mi padre además. José Sirgo, el Pilu era el sobrenombre, y a veces cuando iba a algún partido de fútbol que resultaba un poco tedioso decía, jugar más deprisa para que termine antes. Sí, Lo sí. gritaba allí en el campo y toda la gente se reía y tal, porque era una anécdota del Pilu. Y bueno, igual hay que decirle a los jugadores
del Alimerca Oviedo y del Orense, que fue un poco más deprisa para que termine antes. Sí, o mira, que se vaya ganando de 15 puntos o 20 puntos, bueno, no sé, quedando 5 minutos, porque he visto lo que pasó en Almasa, tampoco te puedes confiar, ¿eh? Al Alimerca Oviedo le pasó al revés el día de Cáceres. Con Cáceres, aunque bueno, con mucho más tiempo por delante, pero no, la verdad que en el baloncesto, la diferencia, claro. Hemos visto remontadas en Pumarín y en muchas canchas, evidentemente, con diferencias. Bueno, acuérdate aquella final de la Copa de Europa que ganaba el CSKA ante el Olympiacos de 16, 17 puntos y perdió encima en el último ataque contra el equipo griego. Es que en Pumarín hemos visto victorias, Fran, quedando 1 o 2 décimas y ganar el partido. Sí, con mates de aliups de Juanjo García. Y venir de remontar a lo mejor 13 o 14 puntos. Hemos visto cosas increíbles. Sí, por cierto, yo recuerdo un partido contra Palencia que motivó que Nacho Lezcano, en una acción que yo creo que fue bastante antideportiva, no se presentase a una rueda de prensa. Bueno, Julio, pues el sábado 6:30 recordamos esa cita en el Polideportivo de Pumarín, Alimerca Oviedo Baloncesto, Club Ourense Baloncesto, la Alimerca por la 4ª victoria, que además en el caso de producirse se llegaría en los últimos 5 partidos. También recordar las citas de Liga EVA, sábado a las 8 en el Palacio de Deportes, Derbi Gijonés, Círculo Gijón, Grupo Covadonga, y domingo a las 5, Santo Domingo Betanzos, Corinto Gijón Basket. Vamos a poner ya punto y final al programa de hoy, Julio. Ya nos vamos a la hora y 40 minutos. Y eso sí, emplazar a los seguidores de Playoff para la próxima semana, una próxima semana en la que ya solo va a haber LEP Oro. Iremos ya con menos contenidos porque ya no habrá tantas competiciones. Van a parar muchas en Navidad, pero bueno, no vamos a dejar de tener baloncesto con la LEP Oro, con la Euroliga, la Liga Andesa y la NBA. Y nada, Julio, esperar que nos vaya bien este fin de semana a los equipos asturianos. Bueno, yo tengo buenas vibraciones este fin de semana. Espero que ganen la mayor parte de los equipos o todos los equipos asturianos que puedan ganar. Y sobre todo la Alimerca Oviedo, que necesita ganar este partido contra el Orense para sacar la cabeza definitivamente, por lo menos momentáneamente, y esperemos que ya para hasta el final de la temporada fuera del descenso. Y es un partido muy importante, animar a la gente que vaya a Pumarín y que evidentemente pues se pueda conseguir una victoria, porque el ambiente que se genera en Pumarín para los equipos rivales tiene que ser absolutamente decisivo, digo en contra, siempre bajo las premisas de la deportividad, pero evidentemente chillando y gritando todo lo que se pueda, y esperemos que haya un arbitraje que sea absolutamente ecuánime y que no perjudique a la Alimerca Oviedo, porque estamos cansados de hablar de partidos en los cuales la actuación arbitral ha sido en contra de los intereses del Alimerca Oviedo. Bueno, pues veremos lo que tenemos ese próximo fin de semana. Os damos, eso sí, las gracias como siempre por la atención prestada, por el apoyo. Sé que mucha gente nos seguís. Mandamos saludos a algunos seguidores, por supuesto. Vamos a aprovechar a mandar saludos a Dani, que nos sigue desde Gijón. También nuestros amigos de Oviedo, gente como David, gente como también Tony aquí en Gijón. Y bueno, tantos otros que, por supuesto, sin olvidarnos de Héctor también en Oviedo, y como te decía, pues todos los que nos siguen en definitiva. Sabemos, mira, otro día también me decía Joan Bukasinovic, que estuve hablando con él un poco al final del partido grupo, que también seguía el programa desde Galicia. Al final, bueno, la gente ve el programa desde diferentes sitios, también nos lo comentaban nuestros amigos del Castrillón, y bueno, como te decía Julio, emplazar a todos los seguidores para este fin de semana en las diferentes canchas asturianas, y la próxima semana aquí en Playoff con una nueva edición de nuestro programa. Os damos las gracias, como decíamos, por la atención prestada y os deseamos una feliz noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.